Cordial saludo, apreciados amigos, apreciados estudiantes, un cordial saludo. Soy el ingeniero Eduardo Roballo Castro, ingeniero de sistemas, profesor de la materia bases de datos. Bienvenidos a esta tutoría virtual del día de hoy sobre fundamentos de bases de datos. Entonces vamos a hacer esta presentación, esta tutoría virtual con el apoyo de una presentación en la plataforma Prezi.com. Yo les voy a compartir en la plataforma virtual, apreciados estudiantes, el link de la presentación para que ustedes la puedan consultar todas las veces que quieran y poderse apoyar y repasar los temas y los contenidos de esta tutoría. Bien, además voy a estar atendiendo sus inquietudes, apreciados estudiantes, tanto sincrónica como asincrónicamente, a través del correo electrónico institucional o a través de la plataforma virtual que tenemos dispuesta para el curso. Listo, vamos a iniciar entonces con esta tutoría virtual sobre fundamentos de bases de datos. Bien, vamos a presentar, apreciados estudiantes, vamos a tocar hoy hablar sobre la población a la cual está dirigida esta tutoría, una presentación, propósito de aprendizaje, exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y la despedida que nos corresponde. Bien, vamos a empezar con la población. Chicos, esta tutoría virtual pues está orientada a todos los estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad, ¿no? Específicamente el curso de bases de datos. Y pues está orientada dentro del curso de bases de datos de Ingeniería de Sistemas, está para la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, como bien lo saben ustedes. Muy bien. Muy bien, chicos, pues ya como les decía al inicio, soy el ingeniero Eduardo Roballo, soy ingeniero de sistemas, magíster en Administración de Tecnologías de Información, ¿listo? Pues hoy damos inicio al curso de bases de datos y básicamente vamos a hablar sobre fundamentos de bases de datos. Si ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es una base de datos? Lo vamos a ver ahorita. La importancia de las bases de datos en el mundo, en los sistemas de información. Vamos a hablar un poco de esto y quiero que interactuemos, apreciados estudiantes, y que discutamos durante el curso qué son las bases de datos y su importancia para los sistemas de información. Nos vamos a dar cuenta que una base de datos es eje fundamental, es parte fundamental de los sistemas de información. Entonces, con esto, pues, esta presentación y corta presentación del tema y mía, pues vamos a dar inicio a la tutoría virtual. Muy bien. Ahora pasemos a mirar el propósito del aprendizaje. Chicos, entonces, ¿qué buscamos y cuál es el propósito del aprendizaje de esta tutoría en especial? Vamos a buscar y lo que pretendemos es que ustedes reconocer las partes que componen una base de datos y su importancia en la integración con sistemas de información. También miremos que esa base de datos, como parte fundamental de un sistema de información, tiene que estar estructurada, organizada, bien planeada, y después se debe integrar al sistema de información, pero esto lo veremos luego en otras tutorías, apreciados estudiantes. Muy bien, este es el propósito de aprendizaje. ¿Listo? Listo, vamos a mirar entonces el tema que nos compete el día de hoy, ¿cierto? Fundamentos de bases de datos. Pero entonces, miremos que la base de datos, ¿qué es una base de datos? Entonces, y miren que ahí la palabra clave son datos. Datos. Entonces, ¿qué es una base de datos, apreciados estudiantes? Entremos aquí a esta parte. Una base de datos, entonces, es una colección de información organizada y estructurada para la sistematización de procesos. Entonces, fíjense, apreciados amigos, que cuando hablamos de procesos en las organizaciones, ¿sí? Siempre esos procesos van a tener muchísima información. Y siempre hablamos de que, bueno, y esos procesos se pueden sistematizar, se pueden automatizar. Entonces la gente automáticamente dice, bueno, pues creemos un sistema de información, pero ese sistema de información, como ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, necesita desarrollo de un software, muy probablemente, y ese desarrollo de ese software va a necesitar posteriormente una base de datos. ¿Para qué? Para manejar todos esos datos que después se van a convertir en información. Miren aquí una distinción bien interesante. Los datos se van a convertir en información y quiero invitarlos a ustedes, apreciados estudiantes, a que miremos ese concepto fundamental. ¿Qué es un dato? ¿Y qué es información? Esa distinción importante. Un dato en sí mismo, por sí solo, no nos dice nada. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Eduardo. Ese es un dato. Otro dato.
ingeniero de sistemas. Otro dato, profesor. Pero si yo uno esos datos, ya me dicen algo, ya tienen un contenido y una forma. Entonces, Eduardo es ingeniero de sistemas y es profesor en la universidad. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que ya le estamos dando forma. Y si yo organizo esta información de todos los profesores de la universidad, pues ya empiezo a encontrar un listado de información organizada y estructurada. Eso es una base de datos. Ahí empezamos a ver ese concepto fundamental de lo que es una base de datos, una colección organizada de información y es estructurada, ¿cierto? Y que después lo voy a poder utilizar para sistematizar procesos. Miremos un ejemplo. Miren. Si se dan cuenta acá, yo tengo, esto es una base, es una base de datos, donde tenemos información de autores, si se dan cuenta acá, información de libros, información de ejemplares e información de usuarios. Y al ver esta información, nos damos cuenta de que está estructurada y está organizada. Y miren los autores, estamos pensando ya en un sistema, por ejemplo, de biblioteca, ¿cierto? Miren que pues, podemos ver esa información relacionada a una biblioteca. Autor, ya estamos hablando de libros. Un autor escribe libros. Un libro tiene ejemplares. El libro tiene unos datos, páginas, código, título, el ISBN, una editorial, ¿cierto? El libro tiene ejemplares. Esos ejemplares que tenemos en la biblioteca, ya sea presencial o virtual, ¿cierto? Y tiene también unos datos. Un usuario saca ejemplares de esos libros, ¿cierto? Y el usuario también tiene datos, mire, código, nombre, teléfono, dirección. Si nos damos cuenta, entonces ya estamos mirando cómo podemos estructurar, diseñar una base de datos. Y esa base de datos va a atender un proceso. Fíjense, en este caso, la base de datos atiende el proceso de un sistema de información para una biblioteca. Muy bien, sigamos. Entonces ahí nos devolvemos el concepto que estamos tocando, que es una base de datos. ¿Viste? Bien. Listo. Partes de una base de datos, apreciados estudiantes. Una base de datos está compuesta por diferentes elementos como los datos, que se van a convertir en información, lo que les hablaba ahorita. Dos, inicialmente se estructura en entidades relacionadas. ¿Qué es una entidad? Lo que estamos viendo en el ejemplo anterior, un libro, un usuario, ¿cierto? Un autor. Son entidades que después se van a pasar a llamar tablas, ¿listo? Y cada tabla tiene campos, registros, campo llave o primaria y una llave foránea. Veamos un ejercicio para entender un poco más este concepto. ¿Listo? Miren. Por ejemplo, desarrollar una base de datos para crear un sistema de información para el proceso de ventas de productos en una empresa, ¿cierto? Yo les sugiero, apreciados estudiantes, un proceso. Primero, identificar las posibles entidades. O sea, aquellos datos que son importantes y cruciales. Identificar si necesitamos autores, libros, factura, productos, ventas, cliente, ¿sí? Productos. Identificar los atributos o campos de cada entidad o tabla. ¿Qué son los atributos o campos? Son aquellos datos propios de esa entidad. Si estoy hablando, por ejemplo, de libros, ¿cuáles son los datos propios de libros? El título, el ISBN, la editorial de publicación, la fecha de publicación. Si estoy hablando de un cliente, ¿cuáles son los atributos de esa entidad o tabla? Estoy hablando de el cliente tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, documento de identidad, ¿sí? Entonces, fíjense que ya estoy encontrando esos atributos o campos. Tercero, identificar el campo llave de cada tabla. ¿Qué es el campo llave? El campo llave es aquel dato, campo o atributo que me identifica como único a cada registro dentro de la tabla. ¿Qué es un registro? Es toda la información estructurada, pero solamente a nivel, veámoslo como una lista de información, a nivel de registro, a nivel horizontal. Entonces tengo el nombre, dirección, teléfono, email, número de identificación. Eso es un registro, ¿sí? Y hay un dato que lo debe identificar como único. Por ejemplo, un listado de personas podría ser el documento de identidad. Identificar ese campo llave y por último identificar la relación entre las tablas. ¿Qué es una relación? Es aquella correlación que existe entre dos entidades. Por ejemplo, un libro es escrito por un autor. Un autor escribe libros. Otra, un cliente compra productos. Los productos son comprados por clientes. Esas son las relaciones. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Miren, aquí tenemos la tabla clientes, la tabla facturas, detalle de facturas, productos, ¿sí? Aquí están los registros, las tablas, ¿cierto? Y aquí están las relaciones. Por ejemplo, un cliente compra facturas, si se dan cuenta. Y esto es una base de datos, apreciados amigos. Muy bien.
Continuemos, nos debemos al ejercicio para entender las partes de una base de datos, ¿sí? Vamos a continuar. Y aquí para ver esas relaciones entendemos de que existen tres tipos de relaciones. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Uno a uno es una relación donde un registro de una tabla se relaciona con un registro de otra tabla. La 2, un registro de una tabla se relaciona con muchos registros de otra tabla. Y la tercera, muchos registros de una tabla se relacionan con muchos registros de otra tabla. ¿Listo? Les sugiero, amigos, investigar el siguiente concepto. ¿Qué es normalización? ¿Cierto? Es un proceso importante para definir claramente un diseño de una base de datos. Esto lo vamos a discutir posteriormente en la próxima sesión, apreciados amigos. Muy bien, ya con esto pues hemos terminado el tema. Entonces, en el aprendizaje significativo, apreciados amigos, vamos a ver entonces un video corto de la aplicación de las bases de datos en la vida real. Los invito a ver este video. Está hecho en Powtoon. ¿Listo? Muy bien, vamos a verlo. Vemos a un profesor que está saludando. Esto lo dice en Powtoon. La estudiante saluda, ¿cierto? El profesor le dice que las notas están subidas al sistema, a la base de datos del sistema. Listo, profe, vamos a entrar al sistema a verlas, gracias. Bueno, este es un ejemplo del uso de las bases de datos, ¿sí? Las notas que se suben en el sistema de información académico. Ahí está una base de datos. ¿Listo? Apreciados estudiantes. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ahí también les voy a compartir el link para que ustedes vean este video. En aprendizaje colaborativo, apreciados estudiantes, les dejo la siguiente actividad. En equipos de 3 personas vamos a diseñar la base de datos para el siguiente requerimiento. La universidad XYZ necesita un sistema de información para gestionar los datos de las notas de los alumnos de las carreras que ofrecen. Cada equipo tendrá un foro asignado en la plataforma para que vayan creando el diseño. Además, se sugiere que compartan un archivo Excel en office.com o en gmail.com para ir creando el diseño. Cuando terminen deben subir la plataforma en link. ¿Cuál es la idea, apreciados amigos? Que ustedes simplemente van a diseñar la base de datos como lo hemos visto hasta este momento, definir las entidades con el proceso, los atributos y las relaciones entre ellas. ¿Listo? Y pueden hacerlo, por ejemplo, en Excel, como vieron en el ejemplo, establecer ese dibujito, pero lo van a hacer colaborativamente. Uno de los integrantes crea el archivo, lo comparte, ¿sí? Y los demás van haciendo aporte. Y ese link compartido lo suben a la plataforma. Muy bien. Por último, vamos a desarrollar una evaluación que se las dejo, también se la voy a compartir para que por favor la realicen. Esta está desarrollada en educaplay.com. ¿Listo? Esta es la evaluación. Entonces, apreciados estudiantes, yo les voy a compartir este link también para que lo veamos. ¿Listo? Muy bien, es esta. Vamos a mirarla aquí rápidamente. Vamos a mirar, ustedes pueden identificarse aquí. Las preguntas son, una base de datos es una colección de información semiestructurada, una colección de datos de un proceso, datos e información relacionada a un proceso o una colección de información organizada. ¿Listo? Ustedes seleccionan y pasan al siguiente. La segunda pregunta, uno de los siguientes elementos no hace parte de una base de datos. Tabla, campo llave, campo intrínseco, llave foránea. ¿Listo? Una de las siguientes fases no corresponde al proceso sugerido para el diseño de bases de datos relacionadas. ¿Cuál será esta? Bueno, apreciados amigos, identificar el proceso, identificar las posibles tablas, campos de las tablas, campo llave. ¿Listo? Una de las siguientes no es un tipo de relación entre entidades de una base de datos, ya lo habíamos hablado, apreciados estudiantes. Entonces, ya ustedes seguramente lo identificarán y lo estudiarán un poco más. Indique si la siguiente afirmación es verdadera. Una base de datos se puede crear solo con datos y no requiere tener tablas. Entonces, vamos a mirar. Y ustedes simplemente desarrollan esta actividad en educaplay.com, ¿cierto? Y obtienen su puntaje. Espero que la desarrollen, apreciados estudiantes. Vamos también a cambiar estas preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de estudiar un poco más. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Y como conclusiones tenemos entonces, las bases de datos son fundamentales para el desarrollo de los sistemas de información, como ya lo hablamos. Y las bases de datos relacionales están compuestas por tablas relacionales entre sí de manera lógica y pues obviamente atienden a los procesos
que vamos a sistematizar y automatizar. ¿Listo? Esas son las conclusiones. Por último, la bibliografía utilizada para esta tutoría, el libro de bases de datos de Catherine Ricardo, ¿cierto? De la Tierra McGraw-Hill, y fundamentos de bases de datos de la Tierra McGraw-Hill, el autor Silverchat. ¿Listo? Muy bien. Chicos, para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta tutoría virtual. No me quiero ir sin antes dejarles esta frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Chicos, vamos a cambiar el mundo a través de la educación con esta gran arma. Dios los bendiga. Un placer haberlos acompañado en esta tutoría. Nos vemos en la próxima tutoría virtual. Chao, chao.